Soy Ingrid Caterine González Báquiro, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa Escolar. En ese momento quiero presentar la teoría del caos en lo ecológico. Quisiera comenzar con una afirmación del libro del Génesis. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. De ese caos, Dios crea un mundo donde el hombre puede existir. Oscuridad y luz, desorden y orden, caos y cosmos, esas son las metáforas fundadoras no solamente de la religión, sino también de la filosofía y la ciencia. Casi siempre la oscuridad y el caos se pintan pues, como algo negativo, tiene que ser eliminado, transformado. Pero en sí el caos coincide como un fenómeno o sistema dinámico que nunca se elimina, sino que permanece siempre iluminando como ingrediente vital en el cosmos de manera evolutiva. Este fenómeno se expresa de manera global para salvar las fronteras de las diferentes disciplinas. También se convierte en una fuente de creatividad de la que surge el orden generando nuevos paradigmas. Todo un sistema lineal que surge en contraposición mecanicista y determinista, su visión se fundamenta en dos principios. El primero, es posible entender totalmente el mundo. Segundo, el entendimiento se puede lograr mediante el método analítico. Dentro de esa disciplina de la ecología, el caos se manifiesta en los fenómenos climáticos como las lluvias torrenciales, las inundaciones, las olas de calor, los periodos de sequía, tormentas, deforestación, contaminación, que generan infinidad de problemas que inciden en la economía, en el equilibrio de la naturaleza, en la vida humana. Hola, mi nombre es María Camila Parada Hernández, pertenezco al programa de licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad de Santo Tomás. Los ejemplos de la teoría del caos podemos tomar el huracán. El huracán se forma por ciertas condiciones meteorológicas. Cuando este presenta presencias de aire en pequeñas zonas de aire caliente y este tiene una fuerte conversión entre condensación y humedad y otros niveles. Este está de la altura del suelo entre 1 o 2 metros. En la teoría del caos, con los huracanes podemos decir que pequeñas condensaciones de aire entre las combinaciones de aire y frío caliente se forman estos huracanes, llevándose edificios, árboles, desarrancando la tierra, edificaciones de madera, llevándose carros, destruyendo calles. La teoría del caos nos dice que cuando un sistema falla una parte pequeña del sistema, significa que el resultado es diferente. Pero en la teoría del caos, cuando ella surge y pasa, llega un orden. Y ese orden nos da una nueva visión. A veces, tener el caos no significa tener el fin. Es el comienzo de todo. Yo sé que estos desastres naturales son muy fuertes, pero nos da un comienzo de una nueva vida. Y además recordar que la naturaleza es de nosotros. La naturaleza siempre va a recordar por dónde ha pasado. También podemos decir que uno de los ejemplos del caos somos nosotros mismos cuando contaminamos la ecología, los ambientes, la fauna y la flora. Con la explotación de la minería ilegal, con el petróleo, estamos dañando nuestro ecosistema, estamos provocando el caos. Hay que evitarlo. Este tipo de caos, aunque a veces traigan cosas buenas, nos estamos arriesgando a que hagamos cosas que realmente no podamos reparar. Pero siempre va a haber la esperanza de que podemos cambiar las cosas, podemos tomar conciencia de cuidar y dejar la teoría del caos para la naturaleza, que por ende es algo de ella, mas nosotros no tenemos que provocar un efecto sobre ella. Hay que cuidar y valorar, porque si no, no vamos a tener un planeta mañana.
Un ejemplo claro de estas desviaciones a corto plazo es el siguiente. Normalmente las personas suelen mirar hacia el cielo para deducir si va a ser un día con mucho sol o si se aproximan lluvias, o simplemente para saber si el día estará nublado. Lo que ignoramos de cierta manera es que el viento puede traer consigo masas de aire calientes o frías, las cuales pueden chocar y cambiar la posición final de dicho sistema. Buenas tardes, mi nombre es Nidia Patricia de Medina. Un ejemplo es los huracanes. Se originan por altas temperaturas en la superficie del mar. Se calientan las capas inferiores del aire y crea una inestabilidad que traduce en una depresión, una especie de borrasca. Se desplazan hacia el oeste debido a los vientos alisios. En el Atlántico se crean en Cabo Verde frente a las costas de África y se desplazan hacia el Golfo de México y por último dan un giro hasta que se disipan. Los vientos son unos criterios para diferenciar son las categorías del huracán, otros son las presiones del eje central y otras el nivel de la marea. Se clasifican en categoría 1 y llegan a la categoría 5, que es el más fuerte. Los peores que se han destacado en la historia han sido el huracán Katrina en 2005, el cual causó la muerte de 5.241 personas y llegó al rango de quinta categoría. El segundo huracán fue el huracán Patricia en 2015, el cual arrasó durante 4 días en 6 países diferentes con una categoría de 3. El Harvey fue en 2017, el cual destrozó miles de viviendas y tuvo una categoría 4. El Irma fue en 2017, unos días de agosto y unos de septiembre. Y el último fue el huracán María, el cual tuvo una categoría de 5, y este fue en el 2017, devastando Puerto Rico y Cuba. La teoría del caos sostiene que es una mezcla de orden y formas complejas, de orden caos, y que el universo funciona de tal modo que del caos nacen nuevas estructuras. Vivimos en un mundo que va en constantes transformaciones, en el cual unas especies desaparecerán, unas se irán transformando con mayor o menor celeridad. Desde mediados del siglo pasado, la creencia que la naturaleza tiene tendencia al equilibrio ha sido sustituida por una teoría del caos. Siendo más realistas, resulta innegable que el equilibrio sea posible y los ecosistemas puedan tender a él. También es cierto que los cambios caóticos son comunes y sus consecuencias son devastadoras. El caos produce un sinfín de motivos, más particularmente por la intervención del ser humano a lo largo y ancho del planeta, y por otro lado, la misma actuación del hombre puede ayudar a restablecer este equilibrio perdido, como cuando se dan las iniciativas verdes. Bueno, en esta ocasión, como hemos podido ver, son varios los ejemplos universales que se han tomado para explicar la teoría del caos. Como escuchábamos a las compañeras anteriormente, el bailar de las alas de la mariposa, el experimento del doble péndulo o una pelota botando en el quicio de un tejado que repartirá patrones diferentes. El matemático estadounidense John Bruce, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, añadió una respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los ingredientes mínimos para el caos? Una gota de agua que colocada sobre una película jabonosa. La manera en la que rebotan las gotas de agua depende de la amplitud, la variación máxima del desplazamiento y de la frecuencia, el número de repeticiones, de las vibraciones
Y estos elementos describen con precisión la trayectoria de la gota hasta que ésta sucumbe al caos. La teoría del caos y el efecto mariposa explican desde el comportamiento de la naturaleza y el cuerpo humano hasta la trayectoria de una gota de agua. Para la gran pregunta que sigue vigente, ¿podría en un sistema caótico e imprescindible el aleteo de una mariposa causar un huracán? Todos estos actos y decisiones están conectados y las posibilidades de interrelacionar son imprescindibles. Tenemos pues muchos ejemplos, tenemos muchas situaciones en las que el caos, cuando reina el caos, pues genera, digamos, ciertos movimientos, cierta armonía, por así decirlo. Todo